Hola amigos, bienvenidos al canal. Gracias por estar aquí. Yo soy Rosa María y ante todo quiero agradecer a todos ustedes que se toman el tiempo de ver los videos tutoriales, de suscribirse al canal y de dejarme lindos comentarios. Muchísimas gracias. En esta oportunidad les traigo este trabajo realizado con la técnica del crochet clásico. Como siempre, la técnica es muy sencilla de hacer. Quédense, los invito a ver el video tutorial. Muchísimas gracias. Para realizar esta pulsera con la técnica de crochet, vamos a utilizar los siguientes materiales. Alambre de cobre color rosa gold calibre 30, una llave de plata para pulsera, alicate de corte, alicates de presión y un crochet Macusa 4. Empezamos. Por acá tengo un alambre calibre 30 color rosa gold. Y por acá tengo un crochet Macusa 4. Entonces empezamos. Vamos a realizar nuestras cadenitas. Hacemos 1, 2 y 3. Entonces comenzamos a hacer las varetas. Vamos a hacer las varetas en esta última cadenita. Tomamos 3 cadenitas, 1, 2, 3, para tomar la altura de nuestras varetas. Luego empezamos a hacer las varetas acá en nuestro última cadenita. Voy a ampliar esto para que se note mejor. 1, 1, 2 y 3. En esa tercera cadenita, ahí vamos a hacer nuestras varetas. Entramos, salimos, deslizamos, nos quedamos con 2 y luego deslizamos nuevamente. Tomamos el alambre, entramos en el mismo punto, deslizamos, deslizamos nuevamente y acá el tercer desliz. Tomamos el alambre, entramos acá en la cadenita, en la misma cadenita, sacamos el alambre, deslizamos y deslizamos nuevamente. Tomamos el alambre, entramos acá en la misma cadenita, deslizamos, deslizamos nuevamente y otra vez. Entonces, a ver cuánto vamos, tomamos en cuenta las cadenitas que hicimos para tomar altura. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 3 varetas más. 1, 2, y la tercera vareta. O sea, la octava. La tercera que nos faltaba. Entonces, a esto le vamos a llamar abanico. Ya tenemos nuestro primer abanico. Entonces ahora dejamos la cadenita del medio. Recuerda que habíamos hecho 3 cadenitas. Dejamos esta cadenita del medio y acá hacemos nuestras varetas. Nuevamente hacemos 8 varetas.
hacemos nuestras 8 varetas en esta misma cadenita, exactamente como hicimos en el abanico anterior. 2, 3, 8 cadenitas. Acá ya tenemos nuestros primeros abanicos. Realizamos el primer abanico en esta cadenita, luego dejamos una cadenita libre y acá en esta cadenita hicimos el segundo abanico. Entonces lo que hacemos es volteamos el tejido. Entonces acá está nuestra cadenita, que la ampliamos para verla mejor. Y acá hacemos 3 cadenitas para tomar altura. 1, 2 y 3. Y luego acá, en esta cadenita de acá, vamos a hacer nuestras varetitas. Vamos a hacer igual, vamos a hacer 8 varetitas. Y la vareta número 8 acá. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Hacemos otro abanico y lo vamos a hacer acá entre los 2 abanicos de la primera fila. Entonces tomamos el alambre, entramos acá en el medio de los dos abanicos y realizamos nuestras varetas. Una, 2, 3, 'y la número 8. Estamos terminando nuestro segundo abanico de la segunda fila. Esta es la primera fila. Esta es la segunda fila. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos acá anteriormente en la primera fila. Luego de hacer los 2 abanicos, volteamos y en este última cadenita, ahí hacemos el abanico. Entonces volteamos y acá hacemos las cadenitas para tomar altura. 1, 2, 3. Y trabajamos acá en esta última cadenita. Hacemos nuestras varetas, la misma cantidad, 8 varetas. 1, 2, 3. Y ya tengo mis 8 varetas. Este es el primer abanico de la tercera fila. Esta es la primera, esta es la segunda
y trabajamos entre estos dos abanicos. Acá vamos a trabajar. Tomamos el alambre, entramos ahí y hacemos nuestras varetitas en este espacio. Nuestras 8 varetas. Acá ya terminé la tercera fila de abanicos. Esta es la primera fila, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Primero ampliamos nuestra cadenita, nuestra última cadenita, donde va a ir nuestro trabajo de la siguiente fila. Volteamos y vamos a trabajar ahí, en la última cadenita. Ampliamos bien para verlo mejor, abrimos bien nuestro punto y hacemos las cadenitas 1, 2 y 3 para tomar altura y hacemos nuestras 8 varetas acá, en este punto, en esta cadenita. Acá ya realicé las 8 varetas, terminé mi abanico de la cuarta fila y entro acá a hacer el siguiente abanico entre los dos abanicos de la fila anterior. Entonces entramos acá, deslizamos y hacemos nuestras varetitas, 8 varetas. Acá ya tengo mis 2 abanicos de la cuarta fila. Entonces agrandamos nuestra última cadenita donde vamos a trabajar, volteamos y tomamos 3 cadenitas para tomar altura. 1, 2, 3. Y hacemos acá en este espacio y hacemos nuestras 8 varetas, como siempre. Ya tengo mis 8 cadenitas. ¿Y qué hacemos? Trabajamos en el medio de estos 2 abanicos. Siempre va a ser nuestro trabajo así. Realizamos nuestro abanico acá en la última cadenita de la fila anterior. Luego realizamos nuestro abanico y continuamos el segundo abanico siempre acá en el medio de estos 2 abanicos de la fila anterior. Es el mismo trabajo en toda la pulsera. Bueno, y acá ya terminé nuestra quinta fila. Entonces, yo voy a seguir trabajando de la misma manera. Siempre al extremo vamos a hacer el abanico y luego el segundo abanico va entre estos 2 abanicos. Y así sucesivamente. De la misma manera. Muy sencillo. Acá tengo un pasito más adelantado. Para que quede bien claro, voy a recapitular. Entonces, por cada fila que hagamos, vamos a hacer 2 abanicos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cada abanico tiene 8 varetas y las iniciamos en
la primera cadenita del abanico anterior. Aquí hacemos las 8 y luego entre estos dos abanicos hacemos este abanico, el segundo abanico de la fila, siempre. Luego terminamos el abanico acá y realizamos el abanico de la siguiente fila acá en esta primera cadenita. Ahí hacemos nuestras 8 varetas y luego nuestro segundo abanico de esta fila lo vamos a hacer acá, entre estos dos abanicos. Tomamos nuestro alambre y realizamos nuestro abanico. Nuestro abanico de 8 varetas como todos los abanicos anteriores. Siempre de 8. Tres, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 varetitas por cada abanico. Y como siempre, en esta última cadenita abrimos bien nuestra última cadenita para que podamos trabajar mejor acá y volteamos y entonces sería la primera cadenita de la fila siguiente. Entonces hacemos exactamente lo que hicimos anteriormente. Esto es muy sencillo y claro, algunas cositas pueden tener algunas trabitas, pero ya una vez que empezamos a hacerlo es muy sencillo. Entonces yo continúo, voy a hacer una pulsera estándar de 17 centímetros. Entonces yo continúo hasta terminar los 17 centímetros. Bueno, acá ya tengo un pasito más adelantado. Ya tejí los 17 centímetros de largo de mi pulsera. Entonces ahora estamos ya en la parte final. Tejimos los dos abanicos de la fila y para terminar vamos a hacer 3 abanicos. Tomamos acá el último puntito del abanico y realizamos nuestro último abanico. Entramos ahí en la última cadenita. Vamos a realizar nuestras 8 varetas igual que hicimos anteriormente. Y 8 cadenitas. Ya terminamos de hacer nuestro abanico final de la pulsera. Entonces cortamos acá y luego aseguramos con 2 vueltitas nuestro alambrecito, 1 y 2 vueltas, y cortamos el alambrecito excedente. Doblamos por acá, doblamos la puntita y ahora
le colocamos las llavecitas. Entonces ahora nos toca colocar la llavecita en el medio de los 3 abanicos. Acá yo ya lo marqué, acá con el crochet marqué y tomamos la llavecita entonces al otro extremo yo ya hice lo mismo, coloqué en la mitad de nuestros 3 abanicos de inicio, le puse la llave como hice acá. Bueno, y así queda concluida nuestra pulsera realizada con abanicos con la técnica del crochet clásico. Espero que les guste y que les sirva la técnica. Con ustedes, hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.